¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Muy buenos días. Confirmen con un like si se me escucha, si se aprecia también la diapositiva, para poder dar inicio a la clase de hoy. Perfecto. Bien. En esta semana vamos a analizar las condiciones de equilibrio mecánico. Ojo, de equilibrio mecánico. Ya que también más adelante, en las siguientes semanas, vamos a analizar, pero el equilibrio térmico. En esta oportunidad, el equilibrio mecánico. Para esto tenemos que analizar o estudiar las condiciones de equilibrio. Entre ellas tenemos la primera condición de equilibrio, o también llamado equilibrio de traslación. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada, pero con otro nombre. Veamos si se les hace conocido esta expresión matemática. Nos dice que la sumatoria de fuerzas, o la fuerza resultante, es igual a cero. En ese caso, la aceleración es igual a cero. Esta expresión lo vimos o no la semana pasada. A ver, confirmen en el chat. Esa expresión matemática, ¿la vimos? Claro, así es. ¿Y con qué nombre lo vimos esto la semana pasada? Como la primera ley de Newton, la segunda, la tercera, la cuarta. ¿Qué ley de Newton? ¿Recuerdan esta expresión? ¿En qué ley se analizó? En la primera, así es. Perfecto. Entonces, en el tema de dinámica, a esto se le conoce como la primera ley de Newton. Eso es en dinámica. Para el tema de equilibrio, a esto se le conoce como la primera condición de equilibrio. Entonces, hasta aquí no hay nada nuevo, ya que esto lo vimos la clase pasada. Entonces, vamos a recordar un poco. A ver, para que la sumatoria de fuerzas o la fuerza resultante sea nula o cero, ¿qué debe cumplirse? Pues que la sumatoria de fuerzas en el eje horizontal, así como en el eje vertical, deben ser iguales a cero. Y eso lo tenemos aquí en notación de tipo vectorial. Sumatoria de fuerzas en la horizontal y la sumatoria de fuerzas en la vertical iguales a cero. Pero tengo también a su costado su equivalente escalar. En la horizontal tenemos que la sumatoria de las magnitudes de las fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la sumatoria de las magnitudes de las fuerzas que apuntan hacia la izquierda. Y en el eje vertical tenemos que la sumatoria de las magnitudes de las fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la sumatoria de las magnitudes de las fuerzas que apuntan hacia abajo. ¿Correcto? Eso es referente a esta primera parte, donde nos indica que la sumatoria de fuerzas, o también llamada la fuerza resultante, es igual a cero. Ahora vamos a analizar esa segunda parte. Si esta sumatoria de fuerzas es igual a cero, ¿eso qué implica? Que la aceleración debe ser igual a cero. Y que la aceleración sea igual a cero implica además dos situaciones. Dos situaciones. Una de ellas es que el móvil se encuentra en reposo y la otra posibilidad es que el móvil se esté desplazando, pero en este caso con velocidad constante, o sea, con MRU. Debido a ello, debido a esto último, es que la primera condición de equilibrio también se le conoce como equilibrio de traslación, ya que un móvil o un sistema podría estar trasladándose, pero necesariamente con velocidad constante o con MRU. Por eso tenemos ahí esos dos esquemas gráficos. Tanto para este móvil que se encuentra en reposo o este otro que se está desplazando con MRU, en ambos están cumpliendo la primera condición de equilibrio. ¿Correcto? Bien, hasta aquí alguna consulta. Hasta aquí alguna consulta, sino para pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, en el examen les podrían proponer, a modo de proposiciones, verdadero o falso, le dicen, primera proposición, en el MRUV, ojo, se cumple la primera condición de equilibrio. En el MRUV se cumple la primera condición de equilibrio, verdadero o falso. Falso. Falso, así es, claro. ¿Por qué? Porque en este tipo de movimiento existe una aceleración, ¿cierto? Existe una aceleración, la cual es constante.
Y si existe una aceleración, entonces ¿qué se cumple? Pues que la fuerza resultante es igual a ¿quién? La masa por la aceleración. O sea, esto es la segunda ley de Newton. Y no está cumpliendo la primera ley de Newton, que es justamente para la primera condición de equilibrio. Por ello su compañero rápidamente dijo que esto es falso. Entonces, preguntas de este tipo se puede plantear en el examen, ¿correcto? Bien. Entonces, la primera condición de equilibrio, recordar que también es lo mismo en la primera ley de Newton, ¿sí? Ambas son equivalentes. Cambia el nombre según el contexto. Ahora, tenemos que analizar luego la segunda condición de equilibrio. Y eso sí es nuevo para nosotros, la segunda condición de equilibrio. Pero para analizar la segunda condición de equilibrio, primero tenemos que estudiar o conocer lo que se conoce como el torque o momento de fuerza, ¿sí? Ustedes todos los días, estoy seguro, que realizan por lo menos un torque o un momento de fuerza. Eso les puedo asegurar, incluso su vacante. Todos los días, sin excepción, por lo menos hacemos un torque o un momento de fuerza. Por ejemplo, cuando ustedes van a ingresar a una habitación que tiene una puerta, ustedes para ingresar a esa habitación lo que hacen es agarrar de la manija y ejercer una fuerza para luego con ello abrir la puerta, ¿cierto? Es lo que hacemos cotidianamente, ¿no? Lo más común. Físicamente lo que se está haciendo ahí es un torque o un momento de fuerza. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda tenemos justamente esa puerta. Tenemos una bisagra, la cual se encuentra a una cierta distancia r del eje de giro, que es justamente donde está ubicada la bisagra. Luego, en la manija se ejerce una fuerza. ¿Y esa fuerza qué ha provocado en esa puerta? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué se ha provocado debido a la acción de esa fuerza en la puerta? ¿Será que la puerta se ha trasladado o que la puerta ha rotado? ¿Qué ocurrió en este caso con la puerta? Ha Ha rotado. rotado. Así es, se ha ejercido una rotación. Ese es justamente el torque o momento de fuerza. Nos dice ahí, es una cantidad vectorial que indica el efecto, ojo, el efecto de rotación producido por una fuerza. Entonces, cada vez que ustedes abren una puerta o la cierran o la hacen rotar, pues físicamente están ejerciendo un torque. Por ejemplo, aquí tenemos el esquema de la derecha. Ahí se tiene un perno, el cual se quiere ajustar o desajustar mediante esa herramienta. Entonces se aplica esa herramienta y una cierta fuerza, de tal manera que al aplicar esa fuerza que se encuentra a una cierta distancia del eje de giro de esa tuerca, pues se la hace girar. Ahí también físicamente se ha ejercido un torque, o también llamado un momento de fuerza. Hasta aquí solamente estamos describiendo en qué situaciones, en qué contexto se ejerce un torque o un momento de fuerza. Pero ahora quiero conocer la parte matemática, quiero calcular, quiero conocer numéricamente cuánto vale ese torque o ese momento de fuerza ejercido. Para eso entonces les voy a enseñar aquí dos métodos, ¿sí? Les voy a enseñar dos métodos para conocer el torque o momento de fuerza. Bien, hasta aquí nada más, ¿alguna consulta? Uy, perdón. Hasta aquí nada más, ¿alguna consulta? Ok. Bien, entonces ahora les voy a proponer dos métodos para conocer el torque o momento de fuerza. Método 1. Para esto voy a utilizar el ejemplo de la puerta. Y estamos observando la puerta desde arriba. Sí, como si nuestro ojo estuviera en el techo, ¿correcto? Viéndolo desde arriba. Entonces aquí a la izquierda tenemos el punto de giro, que es la bisagra. Aquí al extremo derecho tenemos la manija, que es por donde se va a ejercer la fuerza. Y además la manija donde se va a ejercer la fuerza se encuentra a una cierta distancia r del punto de giro. Bien, entonces ejercemos una fuerza F, la cual está formando un ángulo θ con respecto a la puerta. Y quiero conocer el torque. Muchas veces hemos escuchado que el torque es igual a ¿quién? Fuerza por distancia.
¿cierto? A ver un like quienes han escuchado esta expresión, torque igual fuerza por distancia. Claro, muchos. Así es, me incluyo también. Pero hay que tener en cuenta quién realmente es esa fuerza y quién realmente es esa distancia. Para esto hay que tener en cuenta el método que se va a aplicar. Bajo el método 1, no voy a descomponer la fuerza, voy a conocer la distancia. Para eso lo que voy a hacer es lo siguiente. A la fuerza F que se está aplicando, vamos a prolongar esa fuerza en líneas punteadas. A eso se le conoce como la línea de acción de fuerza. Aquí lo estoy exagerando por arriba y también por aquí abajo. Todo eso se le conoce como la línea de acción de fuerza. ¿Sí? Entonces tenemos la fuerza F que forma un ángulo θ con respecto a la puerta y luego lo que hago es prolongar esa fuerza, tanto en esta dirección hacia arriba como en esta otra parte hacia abajo. Todo eso se conoce como la línea de acción de fuerza o a secas como la línea de acción. Ahora, a partir del punto de giro que se ha establecido, vamos a buscar una recta que la cruce de forma perpendicular. Voy a buscar una recta que la cruce de forma perpendicular. Para esto les voy a proponer algunas rectas. A ver, por ejemplo, esta de color marrón, esta otra de color verde y esta otra de color negro. ¿Cuál de las tres rectas, marrón, negro o verde, representa la distancia que hay del punto de giro hacia esa línea de acción de fuerza? ¿Será la de marrón? ¿Será negro? ¿Será verde? Cualquiera de ellas. Da lo mismo escoger cualquiera de ellas. Por ahí nos dice su compañero la de color negro. ¿Pero por qué la de color negro y no las otras? Veamos. Por aquí un esquema. Ahí tengo un punto y por acá tengo una recta. Ahí está, tengo un punto y una recta en el espacio. Ustedes van a ver esto en el curso de geometría con mayor detalle, lo que se conoce como la distancia de un punto hacia una recta. Aquí no vamos a entrar en detalle, pero solamente quiero representar gráficamente cuál de estas nos representa la distancia que hay de ese punto hacia esa recta. A ver, será esa de negro, esta de color verde o esta de color marrón. ¿Cuál de las tres nos representa gráficamente la distancia que hay de ese punto de color amarillo hacia esa recta de color rosado, lila? La Esto lo línea van a negra. ver. Así es, claro. ¿Por qué? Porque la distancia de un punto hacia una recta es otra recta, pero que la cruza de forma perpendicular. Entonces, de estas tres que se ha propuesto, la de color negro es la que representa la distancia de ese punto hacia esta recta. Con esa misma idea aquí, ¿quién cumple esa condición? Pues esta que se ha trazado en color negro. Esa sería entonces la distancia que hay de esa fuerza F hacia el punto de giro. Pero ahora quiero conocer la expresión de esa distancia. Para eso entonces vamos a la parte geométrica. Si él es θ, por opuestos por el vértice, él es θ. Y aquí se ha formado un triángulo. Y en particular, ese triángulo es rectángulo. Donde R, este R de color azul, hace el papel de ¿quién? De la hipotenusa. Y esta recta de color negro hace el papel de ¿quién? Del cateto opuesto a ese ángulo θ. De ahí que entonces esa recta de color negro que representa nuestra distancia es R seno de θ, ¿correcto? Entonces ya tenemos todo, porque como les comentaba, el torque es fuerza por distancia. Ya sé quién es esa fuerza y también sé quién es mi distancia. Entonces ya podemos definir numéricamente nuestro torque para este caso específico. ¿Correcto hasta aquí?
Un like si me he dejado entender con esta explicación. ¿Sí? Ok. Bien, lo vamos a borrar entonces esta parte. Bien. Es por eso que tenemos ahí que el torque es igual a ¿quién? Fuerza por nuestro brazo perpendicular o distancia. Para este caso, para este ejemplo, ahí tenemos esa fuerza F por nuestra distancia, que para este ejemplo es R seno de teta. Ahora, la unidad en el sistema internacional, la fuerza se expresa en newton y la distancia en metro. De ahí que el torque se mide en newton metro. ¿Correcto? Bien. Entonces, hasta aquí tenemos el método 1 para conocer el torque o momento de fuerza. Si observan aquí, no he descompuesto la fuerza, simplemente he prolongado esa fuerza para conocer su línea de acción de fuerza o su línea de acción. Luego, a partir del punto de giro, busco una recta que cruce de forma perpendicular a esa línea de acción de fuerza. Esa recta que cruce de forma perpendicular es nuestra distancia que hay de ese punto de giro hacia esa fuerza. Y luego por geometría podemos deducir la expresión de esa distancia. Y finalmente multiplicar esa fuerza por esa distancia. Hasta ahí tenemos el método 1. Bien, si no hay consultas hasta aquí, entonces vamos con el segundo método. Para el segundo método, vamos a descomponer la fuerza, ¿correcto? Para el segundo método, vamos a descomponer esa fuerza. Bien, tenemos el mismo esquema, ¿correcto? Tenemos el mismo esquema para poder hacer la comparación entre ambos. Tenemos el punto de giro, ahí tenemos esa distancia R, la bisagra y esa fuerza F, que está formando un ángulo θ con la puerta. Ahora lo que voy a hacer aquí es descomponer esa fuerza F. La descomponemos en una componente que sea paralela a la puerta, que es la componente F coseno de θ, la de verde, y en una componente perpendicular a la puerta, que es la componente de color morado, que es F seno de θ. Ahora, voy a prolongar esas dos fuerzas para saber cuál de las dos está realizando un torque o momento de fuerza. Por ejemplo, voy a prolongar a esta componente F coseno de θ. Lo prolongo por aquí. Ahí lo exagero. Correcto, lo exagero. Ahí tenemos entonces la línea de acción de fuerza de esa componente F coseno de θ. Para que esto se pueda visualizar mejor, voy a agrandar este punto de giro. Sí, lo voy a exagerar. Allí. Entonces, ¿qué se aprecia? Que la línea de acción de fuerza de F coseno de θ pasa, cruza por el punto de giro. A ver, confirmen ahí con un like. Si la línea de acción de fuerza de la componente F coseno de θ pasa o cruza por el punto de giro. Claro. Entonces, si esa línea de acción de fuerza pasa o cruza por el punto de giro, ¿cuánto vale la distancia que hay de ese punto de giro hacia esa línea de acción de fuerza? ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cero o diferente de cero? Cero. Cero, así es. Es algo así como esto. Tengo ahí nuestra línea de acción de fuerza y tenemos por acá el punto de giro de color amarillo. ¿Qué ocurre si ese punto cada vez se acerca a esa línea de acción de fuerza? De tal manera que cruza, intercepta a esa línea de acción de fuerza. Entonces ahí la distancia vale cero. Y nosotros hemos indicado que el torque es igual a ¿quién? Fuerza por distancia. En este caso esa fuerza es la componente F coseno de θ. ¿Cierto? Tenemos esa componente. ¿Y cuánto vale en este caso la distancia? Cero. De ahí que ese producto, ¿cuánto vale? Cero. Moraleja. Cada vez que ustedes observen que una fuerza o una componente de la fuerza pasa o cruza por el punto de giro, entonces esa fuerza no realiza torque.
Cada vez que una fuerza o la componente de la fuerza pasa o cruza por el punto de giro, entonces esa fuerza no realiza torque respecto de ese punto de giro, ¿correcto? Entonces, de estas dos componentes, sabemos que la componente F coseno de teta no realiza torque. Ahora quiero conocer el torque de la otra componente, F seno de teta. Entonces borramos todo esto, ¿sí? Lo borramos, teniendo en cuenta que la componente F coseno de teta no realiza torque. Bien, ahora vamos a analizar la otra componente. Para ello, también voy a prolongar aquí su línea de acción de fuerza. Ahí lo prolongo por aquí arriba, lo exagero, y también por aquí abajo. Todo esto es su línea de acción de fuerza. Ahora, a partir del punto de giro, voy a buscar una recta que cruce de forma perpendicular. A ver, ¿será quizás esta de color negro? Quizás esta de color rosado, violeta, o esta de color azul. Azul. Claro, así es, claro, perfecto. Porque de esas tres que les he propuesto, la de azul es la que cruza de forma perpendicular, ¿cierto? Va del punto de giro hacia esa línea de acción de fuerza de forma perpendicular. Entonces, esa representa nuestra distancia. Pero para este caso en particular, ¿no es cierto que ese trazo de color azul coincide ya con el original? R, ¿coincide? Sí. Entonces ya sé, claro, entonces yo ya sé cuánto vale esa distancia, ¿no? De ese trazo de color azul. En este caso coincide con R. Entonces ya tengo el torque. El torque producido debido a esa componente de la fuerza F es esa componente F seno de teta. Ahí está la fuerza, ¿por qué? La distancia, que en este caso es R minúscula. Ahí tenemos el torque. Bien, esto lo borramos y lo pasamos a limpio. Teniendo en cuenta ahora quién realmente está ejerciendo ese torque. Bien, por eso tenemos aquí que el torque producido por esta fuerza F lo hace a partir de la componente que es perpendicular. En este caso lo hace a partir de la componente que es perpendicular a la puerta. Por eso tenemos ahí que el torque es F seno de teta por R. Bien, ahora, tenemos hasta aquí el torque producido por esa fuerza F con respecto a ese punto de giro bajo el método 1 y el método 2. ¿Será que esos resultados son diferentes o son iguales? ¿El torque obtenido en el método 1 y en el método 2 son iguales o son diferentes? A ver, ¿les ayudo? Voy a retroceder momentáneamente. ¿Sí? Voy a retroceder. Ahí. Anoten si desean momentáneamente ese resultado del torque del método 1, que en este caso fue F por R seno de teta. ¿Cierto? Bajo el método 1 tuvo esa expresión. Ahora, en el método 2 tenemos este otro resultado, F seno de teta por R. Comparen y vean si esos resultados son iguales o son diferentes. ¿Quién más confirma lo que comentó su compañero Fernando? Dice que son iguales. ¿Alguien más coincide con su Sí, compañero? iguales. Claro, son iguales, perfecto. Esto quiere decir que en los problemas ustedes pueden aplicar el método 1 o el método 2 y el resultado del torque no se va a ver afectado, va a salir exactamente igual. ¿Cuál es el detalle? Que en ocasiones va a ser más fácil aplicar el método 1 y en otros problemas, en otras ocasiones, quizás va a ser más fácil aplicar el método 2. Pero independientemente del método que se aplique, el resultado siempre va a ser el mismo, ¿correcto? Bien, entonces hasta aquí ya tenemos cómo conocer numéricamente o matemáticamente el torque o momento de fuerza. Y bajo dos métodos. Esto queda libre elección de ustedes de qué método quieren aplicar en un problema. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta?
Sí, no le escuché muy bien, perdón. Creo que tenía una Para hallar el torque, puedo calcular o sea, el fuerza por el radio, y ese resultado lo puedo multiplicar por el seno del ángulo, ¿no? Ya así, separado. ojo, ojo. Estos resultados del torque, ya sea del método 1 o el método 2, fue para este ejemplo en concreto. Sí, fue para este ejemplo en concreto. Tengan presente ustedes que el torque, independientemente del método que ustedes vayan a aplicar, siempre es fuerza por distancia. Solamente hay que tener en cuenta quién realmente es esa fuerza y quién realmente es esa distancia según el método que se aplique. Aquí he utilizado un sistema, una puerta, una bisagra y una fuerza F, las mismas condiciones, para comparar los resultados del torque bajo el método 1 y el método 2. Y hemos obtenido para estos, ojo, para estos casos en particular, la expresión F seno de teta por R. No quiere decir, ojo, no quiere decir que en todos los problemas ustedes van a aplicar esta expresión. Ojo, esta expresión encontrada es válido para esos esquemas que hemos analizado, ¿sí? Pero en forma general, el torque siempre es fuerza por distancia. Solamente hay que tener en cuenta quién es esa fuerza y quién es esa distancia, ya sea bajo el método 1 o el método 2, ¿sí? Entonces tengan presente que estos resultados del torque, F seno de teta por R, fue el resultado de aplicar para este esquema en particular. No quiere decir que en todos los problemas el torque va a ser evaluado con esta expresión. No siempre. Ojo. ¿Sí? Tengan en cuenta ese detalle. No sé si con eso respondí tu consulta. ¿Sí? Ok. Bien. Teniendo entonces claro esta parte, ya podemos enunciar la segunda condición de equilibrio, o también llamada equilibrio de rotación. Nos dice que se refiere al equilibrio de rotación y se aplica al estado de reposo o de MCU. ¿Por qué? Porque en la segunda condición de equilibrio se plantea lo siguiente, que la sumatoria de todos los torques, o también el llamado torque resultante, es igual a cero. Si eso se cumple, entonces la aceleración angular es igual a cero. Y si la aceleración angular es igual a cero, tenemos ahí dos posibilidades, dos situaciones. Que el cuerpo esté en reposo, no está rotando, está en reposo, o puede estar rotando, pero en ese caso lo hace con una velocidad angular constante, o sea, con MCU. Entonces tengan presente que la segunda condición de equilibrio, o también llamado equilibrio de rotación, se emplea, se utiliza cuando el cuerpo está en reposo o está rotando, pero con MCU. Ya que en el examen les podrían proponer lo siguiente. La segunda condición de equilibrio se cumple también para el MCUV. La segunda condición de equilibrio se cumple también para el MCUV. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, así es, claro. Falso. ¿Y por qué? Porque en este tipo de movimiento existe una aceleración angular que es constante. Entonces existe una aceleración angular. De ahí que entonces la sumatoria de todos los torques va a ser diferente de cero. ¿Correcto? Va a ser diferente de cero. Y ahí no está cumpliendo la segunda condición de equilibrio. Por lo tanto, eso es falso. ¿Correcto? Bien. Ahora, para que la sumatoria de todos los torques o el torque resultante sea igual a cero, ¿qué implica? A ver, vamos a deducir un poco esta parte. Para que esta sumatoria sea igual a cero, ¿no? Sea igual a cero, ¿qué implica? A ver, ¿qué sucedería si todos los torques son positivos? Imagínense ustedes que todos los torques son positivos, por un momento. Todos son positivos.
¿esa suma nos va a dar 0? ¿Qué sucede si todos los torques son positivos? ¿Esa suma podrá ser 0? No creo. Así es. Y lo mismo ocurre si todos ellos son negativos. Si todos ellos son negativos, de igual manera, el torque tampoco va a ser igual a 0. Entonces, para que esta suma de los torques sea igual a 0, quiere decir entonces que algunos torques pueden ser positivos y quizás otros, como sean, negativos, ¿cierto? Si algunos torques son positivos y otros son negativos, entonces ahí esa sumatoria sí puede ser igual a 0. Bien, esto les comento por qué. Vectorialmente, ojo, vectorialmente se cumple cuando el torque, ojo, cuando el torque es en sentido antihorario, ojo, cuando el torque es en sentido antihorario, se dice que su dirección es positiva. Y cuando el torque tiene un sentido horario, se dice que su dirección es negativa. Y tengan en cuenta ese detalle. Si ustedes ejercen una fuerza con respecto a un punto de giro y esa fuerza realiza una rotación en sentido antihorario, entonces se dice que ese torque tiene dirección positiva. Pero si esa fuerza respecto a un punto de giro realiza un torque o un giro en sentido horario, entonces se dice que ese torque tiene dirección negativa. Y lo que puedo hacer luego es lo siguiente. Mantengo a los torques en sentido antihorario en un lado y paso al otro lado de la igualdad a todos los torques que van en sentido horario. Y tenemos esta otra expresión. Este de aquí es ya de forma escalar, que es más fácil para analizar. Ahí tenemos que la sumatoria de torques en sentido horario es igual a la sumatoria de los torques en sentido antihorario. Por lo general, con ustedes voy a trabajar con esta expresión. Y con ustedes, en la resolución de los problemas, voy a trabajar con esa expresión. ¿Sí? Ahora, para que pueda quedar más claro esta idea de cuándo un sentido es horario o es antihorario, les propongo aquí un ejemplo. Tengo una barra en posición horizontal. Y tengo aquí 3 fuerzas. Una fuerza F1, una fuerza F2 y una fuerza F3. Bien. Lo que voy a hacer es... Y una fuerza F3. Bien, lo que voy a hacer es ubicar un punto de giro. Por ejemplo, ¿qué sucede si el punto de giro lo ubico aquí, en este punto O? Entonces, respecto de ese punto O, ¿qué fuerzas realizan un giro en sentido horario respecto al punto O? La fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3, las 3 a la vez, solamente una de ellas, ¿cuál es? A ver ahí, F1 y analicen. F3. Ok, perfecto. Entonces, la fuerza F1 y la fuerza F3 hacen un giro horario, ¿no? Respecto al punto O. Estas hacen un giro horario respecto al punto O. Perfecto. En tanto que la fuerza F2 hace un giro en sentido antihorario, ¿no? Respecto al punto O. Muy bien. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si yo modifico el punto de giro? Y ahora lo ubico aquí. Le llamo el punto O'. Ahora, respecto al punto O', ¿qué fuerzas realizan un giro horario? Ahora, respecto de O', ¿qué fuerzas realizan un giro horario? Solo F1. Solamente F1, así es. Hace un giro horario, pero respecto de quién, de O'.
¿sí? Y en este caso, ahora F2 y F3 harían un giro en sentido que antihorario respecto de O'. Por eso hay que tener en cuenta el punto de giro. ¿Por qué? Si bien es cierto, para las fuerzas F1 y F2 no ha cambiado, ¿cierto? No ha cambiado el torque. Para F1 sigue siendo horario y para F2 sigue siendo antihorario, independientemente en este caso si fue o el O'. Pero ¿qué pasó con F3? Para él sí cambió ese sentido del torque. Cuando se analizó respecto al punto O, la fuerza F3 realizó un torque en sentido horario, pero se analizó respecto al punto O', entonces lo hace en sentido antihorario. Por eso tengan presente que dependiendo del punto de giro, las fuerzas van a realizar un giro horario o antihorario. No siempre, ojo, no siempre van a realizar las fuerzas, siempre un giro horario o siempre un giro antihorario. Esto va a depender del punto de giro que se esté considerando, ¿correcto? Si desea, le pueden tomar una captura a ese esquema, si así lo creen pertinente. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque ahí al costado tenemos que esa sumatoria de los torques en sentido horario es igual a la sumatoria de los torques en sentido antihorario. Y es por eso importante reconocer qué fuerza realiza un giro en sentido horario o antihorario, pero también respecto del punto de giro que se esté considerando. Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Ninguna? Ok, entonces paso a la siguiente diapositiva. Entonces ya tenemos la primera condición de equilibrio, luego vimos lo que es el torque o momento de fuerza y con ello enunciamos la segunda condición de equilibrio, o también llamada equilibrio de rotación. Ahora, ya con esto podemos decir cuándo un cuerpo o un sistema se encuentra estrictamente en equilibrio. Y nos dice aquí lo siguiente. Un cuerpo o sistema, o sea, dos o más cuerpos, en equilibrio. Se dice que ahí deben de cumplir tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Si un cuerpo o sistema cumple, ojo, simultáneamente, tanto la primera como la segunda condición de equilibrio, entonces se dice que se encuentra estrictamente en equilibrio. Ojo, si un cuerpo o sistema cumple tanto la primera y la segunda condición de equilibrio, entonces se dice que el cuerpo o sistema se encuentra en equilibrio. Y ojo que estoy diciendo y, ¿eso qué implica? Que debe de cumplirse las dos condiciones de equilibrio. Si dijera o, entonces bastaría con solamente una de ellas. Acá estoy diciendo y, por lo tanto deben de cumplirse simultáneamente las dos condiciones de equilibrio. Bien. Por ejemplo, este esquema se les podría plantear en el examen. Les plantea que inicialmente un ventilador se encuentra apagado. Un ventilador se encuentra apagado. ¿Correcto? Inicialmente un ventilador se encuentra apagado. Entonces imaginemos que aquí tenemos las aspas de ese ventilador. ¿Sí? Entonces, primer acto, el ventilador está apagado. ¿Correcto? Segundo acto, se enciende el ventilador. Se enciende el ventilador. Entonces se enciende y las aspas ya están girando. Y tercer acto, se apaga el ventilador. Entonces al inicio estaba apagado, luego se enciende y luego se apaga, se desconecta. Entonces les dicen, cuando las aspas del ventilador está
o cuando el ventilador está apagado, cumple la segunda condición de equilibrio, verdadero o falso. Cuando el ventilador está apagado o las aspas del ventilador están en reposo, entonces cumplen la segunda condición de equilibrio. Claro, verdadero, así es. Ya que en la segunda condición de equilibrio nos dice ahí que se aplica al estado de reposo o cuando gira con MCU. Ahora, tengan presente aquí un detalle. Inicialmente el ventilador está apagado, sus aspas están en reposo y luego se enciende el ventilador. En ese intervalo entre que está apagado y se enciende, ¿hay o no hay una aceleración angular? En el intervalo entre que está apagado, luego se enciende, ¿hay o no hay una aceleración angular? Claro. Entonces, en este intervalo, ¿se cumple o no se cumple la segunda condición de equilibrio? En ese intervalo. No. Así es, perfecto. Eso también se les puede preguntar en el examen. Me explico. Como segunda proposición les pueden plantear, las aspas del ventilador están en reposo y luego se enciende. En ese intervalo, las aspas del ventilador cumplen nuevamente la segunda condición de equilibrio, verdadero o falso. Ojo, en ese intervalo nada más, entre que está apagado, está en reposo las aspas del ventilador y se enciende. En ese intervalo nada más. Les dicen que se cumple la segunda condición de equilibrio, verdadero o falso. Falso. Falso, así es. Claro, porque en ese pequeño intervalo existió una aceleración angular y por lo tanto el torque resultante fue diferente de cero. Por lo tanto ahí no está cumpliendo la segunda condición de equilibrio. Ahora, si lo dejamos por decir con una velocidad constante, ¿no? Porque los ventiladores tienen ciertos niveles, ¿no? Digamos 1, 2, 3, etc. También les pueden decir, si mantenemos constante el nivel 2, por ejemplo, entonces, bajo esa condición, ojo, le dicen que ahora se sigue cumpliendo la segunda condición de equilibrio, verdadero o falso. Ya lo encendieron y ahora lo dejan ahí, de forma perenne, a una cierta velocidad. Verdadero. Ahora es verdadero, claro, porque solamente en ese primer intervalo en el cual se encendió, ahí nada más existió una aceleración angular. Pero ya luego las aspas rotan con una velocidad angular constante, entonces ya no hay aceleración. Por lo tanto, ahora sí cumple la segunda condición de equilibrio. Y finalmente, le dice que se desconecta. Entonces, las aspas del ventilador ya están girando y de pronto lo desconectan. Ahora le dicen que sigue cumpliendo la segunda condición de equilibrio. ¿Verdadero o falso? Falso, así es, perfecto, claro. Porque ya estaban rotando. Y si yo desconecto, ahora esa rapidez angular de rotación ahora comienza a disminuir. Hasta que pasado un cierto tiempo se detiene. Entonces, en ese intervalo existió una aceleración angular. Por lo tanto, en ese intervalo, la sumatoria de todos los torques fue diferente de cero. Y por lo tanto, no cumple la segunda condición de equilibrio. Bien, ese tipo de situaciones o esquemas se suele plantear en el examen. Si tengan presentes esos detalles. Sí, que ese tipo de situaciones se suele plantear en el examen. Le ponen ahí como un antes, durante y después. Bien. Entonces, hasta aquí, si no hay alguna consulta o duda, podré pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, tengan presente que para que un cuerpo sistema se encuentre en equilibrio, debe de cumplir simultáneamente tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. Si solamente cumple la primera o si solamente cumple la segunda condición de equilibrio, entonces ese cuerpo sistema no se encuentra en equilibrio. Bien. Y tenemos entonces ahora el problema número 1.
Con esto hemos sintetizado la teoría para esta semana y ahora podemos pasar a los problemas. Nos indica: una escaladora de montaña de masa 50 kilogramos se mantiene en equilibrio, sujeta a una cuerda ideal, tal como se muestra en la figura. Pregunta: determine la magnitud de la fuerza F que ejerce la pared de la montaña. Entonces ahí tenemos una persona y queremos conocer justamente la magnitud de esa fuerza F que nos muestra en la figura. Entonces, ¿qué podemos aplicar aquí? ¿Primera o la segunda condición de equilibrio? ¿Qué me conviene aplicar aquí? ¿Aplicar de frente la segunda condición de equilibrio? Claro, así es. Por lo general, se suele plantear la primera condición de equilibrio. Si con ello no es suficiente, entonces recién me veré forzado a utilizar la segunda condición de equilibrio, siempre tratando de ir de lo más fácil, ¿no?, a lo más complejo. Lo más fácil de aplicar es la primera condición de equilibrio. Para esto entonces hay que analizar las fuerzas que actúan en esa persona. Esa persona tiene masa y por lo tanto tiene un peso, y su peso lo grafico verticalmente hacia abajo. Ahí tenemos el peso de la persona. ¿Qué otra fuerza? Bien, esa pared le está ejerciendo esa fuerza F que ya nos muestran en la figura. Pero esa persona está sostenida por una cuerda. Esa cuerda entonces le ejerce una tensión. Y la tensión lo grafico como si estuviera saliendo del cuerpo que se está analizando, en este caso la persona, y le asigno una tensión T. Ahora, tenemos aquí tres fuerzas que actúan en un cuerpo y ese cuerpo se encuentra en equilibrio. Entonces, esas tres fuerzas pueden formar un triángulo. Estas tres fuerzas pueden formar un triángulo. A ver, ¿qué opinan? ¿Pueden formar un triángulo? Sí. Claro, porque, por ejemplo, bueno, esto no lo vimos conmigo en la primera semana, pero digamos, tengo aquí un vector de color verde, este de color lila y este de color negro. Si yo sumo esos tres vectores, verde, lila y negro, ¿cuánto vale la sumatoria de esos tres vectores? 0. Cero, así es, justamente, ¿no? Ahora, si estos vectores son fuerzas, entonces tenemos que la sumatoria de esas fuerzas igual a 0. En este caso, lo que podemos hacer es un triángulo de fuerzas, ¿correcto? Bien, entonces de la primera condición de equilibrio, graficamos ahí las fuerzas. Para este entonces vamos a trasladar esas fuerzas, ¿no? Por acá tenemos esa tensión y por acá tenemos el peso de la persona. Y bueno, de antemano también esa fuerza F, ¿correcto? Trasladamos las fuerzas de tal manera que entre ellas formen un triángulo. Entonces tengo ya el peso, que en este caso es de 500 newton. Tengo la fuerza F, que con respecto a la horizontal está formando 37 grados. Si con la horizontal forma 37 grados, entonces con la vertical, ¿cuánto forma? 53. La tensión con la vertical forma 37. Y como en todo triángulo, la suma de los ángulos siempre es 180, entonces acá tengo 37, acá tengo 53. Esto quiere decir que la tensión y la fuerza F forman entre sí 90 grados. ¿Correcto? De ahí finalmente ya puedo conocer cuánto vale esa fuerza F y además el valor de esa tensión. Para eso puedo utilizar, por ejemplo, que el seno de 37 numéricamente es igual a ¿cuánto? 3/5. Pero también se sabe que es un cociente del cateto, ¿quién? Opuesto entre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto a ese ángulo de 37 grados es la fuerza F. Y en este caso, la hipotenusa es el peso, que vale 500 newton. De ahí finalmente despejando se obtiene que la magnitud de esa fuerza F es igual a 300 newton. Y de ahí además, ustedes podrían también tener que la tensión tiene una magnitud de 400 newton. Bien, jóvenes, hasta ahí lo vamos a dejar momentáneamente.
y luego del receso retomamos la clase, ¿sí? Entonces, para no perjudicar su tiempo, a las 11:12, ¿sí? Le damos los 10 minutos, 11:12, retomamos la clase.